Queridos estudiosos, buenas tardes. A continuación vamos a realizar un video en el cual vamos a explicar cómo se realiza una hipótesis correlacional cuando nosotros tenemos datos que son categóricos. Entonces, a continuación ustedes se podrán dar cuenta que vamos a trabajar con una base de datos de una docente, la cual registra información de 30 estudiantes, en los cuales pregunta el género, la edad, el estrato social de cada uno de sus estudiantes, revisa si funciona o no la estrategia de aprendizaje cooperativo y a través de diferentes aplicaciones de software libres como EducaPlay, Zigzag, Duolingo y Lino, revisa eh, qué tan significativo resulta el uso de estos software cuando se quiere fortalecer la escritura y la lectura en textos cortos de segundo idioma. ¿Listo? Entonces ella encuentra estos datos y la idea de este video es poder generar toda una aclaración de cómo sería una hipótesis correlacional cuando nosotros tenemos información de variables que son cualitativas. Entonces, recordemos que las variables cualitativas corresponden a datos que lo que me están generando son características de algún individuo, ¿claro? Entonces, como podemos observar, excepto la edad, todos los otros datos que nosotros tenemos, que a continuación estoy señalando, son variables que son cualitativas, es decir, características, palabras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a generar entonces aquí? Una hipótesis correlacional a través de algo que se genera como una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación la vamos a sustentar en la creación de dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es crear estas dos hipótesis, que lo que van a hacer finalmente es revisar si hay una relación entre lo que se está, en este caso voy a generarles aquí un documento donde voy a escribir cuáles son las hipótesis que nosotros quisiéramos plantear. Entonces, por un lado, una hipótesis nula y por el otro, la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Una comparación entre dos variables en las que yo quiera mirar si hay o no una relación entre ellas. Para poder hacer este ejemplo, me voy a quedar con el aprendizaje cooperativo, esta variable que estoy señalando aquí, y la actividad final que me permite revisar si el estudiante adquirió o no habilidades de lectoescritura. Entonces, finalmente voy a revisar si el aprendizaje cooperativo fue significativo a la hora de adquirir habilidades de escritura o lectura en textos cortos. ¿Sirve o no sirve pensar en aprendizaje cooperativo para adquirir estas habilidades? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer eso? Entonces, en estadística, lo que nosotros generamos para encontrar una significancia estadística en variables de este tipo es a través de algo que se conoce como una prueba de hipótesis utilizando la distribución de chi cuadrado. Entonces, recordemos lo que les estoy diciendo, vamos a generar una prueba de hipótesis usando la distribución chi cuadrado. ¿Qué es lo que hace esta distribución? Esta distribución permite comparar variables categóricas, y la independencia o dependencia de las mismas. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros la chi cuadrada a nivel general? Que en la hipótesis nula, nosotros indiquemos que las variables son independientes, es decir, ¿qué va a ser una hipótesis nula en una chi cuadrada? Es decir, que las variables que utilizamos son independientes. Eso quiere decir que no son significantes, los resultados no tienen nada que ver con el uso de lo que queremos probar. Y la hipótesis alternativa para una prueba de chi cuadrado es que las variables son dependientes o no son independientes. ¿Listo? Entonces son dependientes. ¿Cómo quedaría para nosotros una hipótesis nula y una hipótesis alternativa? Entonces la hipótesis nula que nosotros entraríamos aquí a analizar sería de la siguiente manera a partir de los datos que nos ofrece la docente. Entonces los resultados adquiridos en la actividad evaluativa de habilidades en lectoescritura
son independientes o no tienen relación, es básicamente lo mismo, no tienen relación con el uso del aprendizaje cooperativo. No tienen relación o son independientes del aprendizaje cooperativo, es decir, el aprendizaje cooperativo no fue influyente en el momento de revisar las habilidades de lectoescritura. Discúlpenme aquí, lectoescritura, corrijo. Listo, no tiene relación con el uso del aprendizaje cooperativo. Y la hipótesis alternativa, por otro lado, sería que los resultados adquiridos en la actividad evaluativa de habilidades en lectoescritura tiene relación o fue significante o son dependientes con el uso del aprendizaje cooperativo. Recuerden que es muy importante que ustedes sepan que la hipótesis alternativa y la hipótesis nula que nosotros planteamos tienen que estar relacionados con nuestra pregunta de investigación. Entonces, ¿quién tiene que tener total relación con la pregunta de investigación? La hipótesis alternativa. Es decir, en la hipótesis alternativa, que es la que yo en ese momento estoy señalando, lo que nosotros decimos es aquello que el investigador desea comprobar. ¿Claro? Entonces, lo que se desea comprobar. Entonces, realmente esta docente quiere comprobar que el aprendizaje cooperativo sí ayuda a las habilidades de lectoescritura en segundo idioma. ¿Listo? Básicamente que esta lectoescritura de la que estoy hablando aquí está en segundo idioma, pero este es un ejemplo de cómo yo creo la hipótesis alternativa y la hipótesis nula para realizar una distribución chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas vamos a iniciar. Ya tengo las dos hipótesis, que son las hipótesis de investigación. Me voy a mi base de datos. Entonces recuerden que les dije que yo iba a comparar la variable de aprendizaje cooperativo con la variable de si fue aprobado o no la actividad de lectoescritura enfocada en este caso a textos cortos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Hacer una comparación de estas variables. ¿Y cómo lo hacemos? A través de algo que se conoce como tabla cruzada o tabla de contingencia. ¿Cómo hacemos para encontrar esa tabla cruzada? Entonces, sobre la base de datos, nos situamos en cualquier celda de la base de datos, le damos insertar, tabla dinámica, ahí pues ya inmediatamente por defecto nos selecciona toda la base, nos dice que la va a ser una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar de una tabla cruzada? Que es una herramienta que permite hacer comparaciones de variables de contingencia que está compuesta por columnas y por filas. Entonces, ¿qué tienen que ser las columnas y las filas? Aquellas variables que queremos comparar. En este caso, el aprendizaje cooperativo con la actividad final. Entonces, miramos a ver, aprendizaje cooperativo para columnas y la actividad final para filas. Entonces, des en cuenta que en este momento ya nos queda una tabla de contingencias donde aparece si estuvo o no en el aprendizaje cooperativo y si aprobó o reprobó la actividad final. Finalmente, ¿qué debemos hacer? Llenar esta tabla y para llenarla utilizamos cualquiera de estas dos variables. Supongamos que yo me quede con actividad final y listo. Entonces, des en cuenta que inmediatamente se construye una tabla dinámica conocida como una tabla cruzada que me muestra las dos variables que estoy comprobando. Yo sé que la tabla quedó correcta si al final la última celda me muestra la cantidad de individuos, que en este caso es 30. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de enfocarnos en que la distribución que nos va a permitir comparar estas dos variables es conocida como chi cuadrado. ¿Y qué nos dice chi cuadrado? Entonces, chi cuadrado a nivel general nos dice que su base es poder hacer una comparación. Entonces, que es una sumatoria de datos que son observados menos datos que son esperados. Entonces, ¿qué hacemos? Una sumatoria en donde se muestra la diferencia de estos datos elevadas al cuadrado sobre los datos esperados. Importante, sí, es una fórmula matemática, pareciera que nos estuvieran hablando en otro idioma, pero realmente es muy sencillo, es aprender a reconocer cada uno de estos datos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, voy a irme otra vez a mi tabla.
Entonces recuerden que lo que yo voy a buscar es conocer quiénes son los datos observados, los datos esperados en general. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es coger esta tabla que acabamos de crear y copiarla en un lugar distinto para poderla trabajar, para poderla modificar. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, le doy pegar en un lugar distinto y creo una tabla en la que yo pueda estar trabajando. El hecho de haber usado la tabla dinámica en un principio es para poder hacer un cruce rápido de información. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que yo estoy revisando es el aprendizaje cooperativo. ¿Listo? Que es el aprobado y el reprobado. Y por el otro lado lo que estoy comparando, el aprendizaje aquí por este lado va a ser la evaluación final, si la aprobó o la reprobó. Y por este lado lo que nosotros conoceríamos sería si sirve o no el aprendizaje cooperativo. Vamos a hacer una inferencia sobre lo anterior. ¿Listo? Lo único que hice fue copiar la tabla anterior que yo tenía situada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer? Conocer quiénes eran los datos observados. Los datos observados son los que por naturaleza me dieron los individuos. En este caso, el 8, el 11, el 10 y el 1 son los datos observados. Y los datos esperados son cosas que nosotros tenemos que aprender a calcular. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al lado de cada una de esas celdas, yo voy a calcular los datos esperados. Entonces, para hacerlo, como se pueden dar cuenta, estoy organizando la tabla. Entonces, aquí al ladito voy a colocar cuáles son los datos esperados, qué es lo que espero estadísticamente que pase con estos datos. Entonces, van a ser los datos esperados. Los voy a colocar en otro color para que se den cuenta cómo los hallamos. Entonces, tengo unos datos observados y voy a encontrar ahora los datos esperados. ¿Listo? Entonces, en general, cuando nosotros pensamos en los datos esperados, existe una fórmula para conocer los datos esperados que se las voy a dejar acá en el documento que estamos escribiendo. Y es que para calcular los datos esperados, básicamente que lo que nosotros hacemos es multiplicar el total de las filas con el total de las columnas dividido en el total de los individuos. ¿Cómo así? Entonces, total de las filas, total de la fila, multiplicado por el total de la columna, todo lo anterior dividido en el número de los individuos, número de individuos. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo voy a sacar cada uno de los datos esperados. Entonces voy a sacar el primer dato, esperado número 1. Entonces vamos a mirar, ¿quién sería el esperado número 1? El que estoy aquí centrada al frente del 8. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el esperado? ¿Qué es lo que yo espero que pase cuando yo aplico el aprendizaje cooperativo? Entonces, no lo aplico. No aplica el aprendizaje cooperativo. ¿Listo? Y aprueba el examen. ¿Cuántos espero que estén ahí? Estadísticamente, ¿cuántos espero? No cuántos observo. Observo 8, pero ¿cuántos espero? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo, voy a multiplicar el total de la fila. ¿Pero cuánto es el total de la fila? 18, obsérvenlo. ¿Cuántos encontré yo aquí que no estuvieron en el aprendizaje cooperativo? 18, multiplicado por la cantidad el total de los aprobados. ¿Cuántos hay total aprobados? 19, entonces multipliqué el total de la fila con el total de la columna dividido los individuos que estuvieron en el estudio. ¿Pero cuántas personas estuvieron en el estudio? 30. Y le doy igual. Otra vez, ¿cómo fue que lo hicimos? Entonces, aprobado 1. Queridos estudiantes, en el siguiente video vamos a seguir comentando cómo salió el primer dato esperado. Gracias.